muchas pueden haber sido víctimas, el control de organizaciones, la represión, ¿verdad?, justificada en la violencia de las pandillas, el régimen de excepción, el despojo de tierra, de que es algo también que consideramos necesario abordar, hablar, la situación de las mujeres defensoras y el problema que nos ha acarreado el ajuste fiscal regresivo. Entonces, en ese ejercicio, ¿verdad?, tenemos puntos de partida. A partir de la llegada de este señor presidente, las personas defensoras de derechos humanos, tal cual los derechos humanos también, ¿verdad?, hemos experimentado una desmejora y un ataque bastante importante, significativo. Igualmente nos llama la atención que la CIDH se ha expresado preocupada porque hay un aumento sostenido en el tiempo de una serie de agresiones y vulneraciones. Nosotras como organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientales, sindicales, de mujeres, de colectivos LGTBI, de la población indígena también, sentimos y hemos vivido que estamos en la mira del gobierno, ¿verdad? Y eso es evidente a través de todo lo que hablamos en el informe. Y también que las fuerzas de seguridad realmente se están reforzando y se han sido utilizadas no para dar la seguridad en el sentido, ¿verdad?, la seguridad pública necesaria para la población, sino como una herramienta de represión. Cuando estamos hablando de criminalización, nosotras concluimos que es a partir del 2021 cuando se recrudeció, se dio más, ¿verdad?, vida a esa persecución, y desde el movimiento social y popular estamos considerando que hay personas a las que le podemos llamar presas políticas, ¿verdad? Es decir, que por su pertenencia partidaria justificada en ciertos criterios, pero en el fondo no es eso, porque son personas que se vieron vinculadas en el pasado a otros partidos que han gobernado el país. Entonces estamos como convencidas, ¿verdad?, convencidas de que hay toda una política de criminalización a quienes, ¿verdad?, luchan, a quienes dicen las cosas, a quienes no comparten la forma de gobernar. También el tema de espionaje es bastante preocupante, ¿verdad? Ahí las periodistas han sido víctimas, y igualmente dirigentes de las organizaciones. Nosotros creemos que el ejercicio periodístico independiente, ¿verdad?, es el que ha sufrido la exclusión, la marginación y sobre todo una estigmatización como medios o periodistas de oposición. Bueno, hay medios que nunca quieren saber nada de nosotros, ¿verdad?, porque saben que vamos a hacer una voz crítica, y entonces es evidente que los medios han sufrido también. Y evidentemente como resultado lo que es una seria limitación a la libertad de expresión y a la seguridad jurídica que requiere tener esa libertad de expresión. Y recientemente, pues el caso, ¿verdad?, de la compañera de Radio Bálsamo, que es de los últimos casos, donde es terrible la situación. Y entonces se contrató, ¿verdad?, un software espía llamado Pegasus, que es el que le venden a los gobiernos, y lo han utilizado para espiarnos, para ver qué decimos, qué hacemos. Otro tema que nos ha preocupado mucho y que nosotros llamamos la atención es el control de las ONG, que se vendió con dos fines, ¿verdad? El primero, la idea de controlar, ¿verdad?, para ver de dónde procedían los fondos, las donaciones, pero en realidad el segundo fue para ejercer el control sobre las actividades de estas organizaciones. Se creó una comisión especial que iba a verificar cuáles eran los fondos otorgados, qué destino tenían, pero la atención fue centrada en un listado de organizaciones que fueron beneficiadas, favorecidas en gobiernos anteriores, y de eso se pasó, ¿verdad?, a considerar lo que era un pecado político. En el 2021 ya hubo intervenciones de organizaciones no gubernamentales, aquellas que administran o estaban o habían administrado fondos del Estado, y la PNC y la Fiscalía hicieron intervenciones sin señalamientos, pero aún así fueron desprestigiadas. Es decir, las intervenciones probaron que no había mayor cosa, pero aún así fueron desprestigiadas después de esas intervenciones de la Fiscalía. Y aquellas organizaciones que señalan las violaciones a derechos humanos y los retrocesos democráticos, nos hemos vuelto, porque como ONTs así nos consideramos, nos hemos vuelto, ¿verdad?, un blanco del funcionariado y en las instituciones gubernamentales, a tal grado que estoy despedida,
por andar defendiendo derechos de las mujeres trabajadoras, ¿verdad? Entonces eso es un poco el resultado y de los compañeros también. El tema de la violencia pandilleril, que es bastante complejo, en realidad pasa, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos que los periodistas, las instituciones de derechos humanos, fueron quienes revelaron en aquel momento qué es lo que estaba detrás de ese plan control, que lo que querían era, ¿verdad?, conciliarse para que la pandilla facilitara la victoria electoral. Si no hubiera sido por periodistas, quizás no lo hubiéramos sabido. Entonces nace el estado de excepción como una aparente respuesta a la ola de asesinatos que ocurrió en el 2022, cuando en realidad lo que había sido, pues, había sido una pugna entre lo que habían acordado. Y eso generó en aquel momento, ¿verdad? El gobierno aseguró que llevaba más de 83,000 capturas. Pero ¿qué es el problema del régimen? Todo el mundo lo conocemos, ¿verdad? Las torturas que las personas, los familiares de las personas que salen de la cárcel ya fallecidas, encuentran los cuerpos con tortura física, ¿verdad? Y otras personas que han logrado salir medio vivas, a los pocos días han muerto, o con una serie de enfermedades terminales que les acorta su vida. Entonces, a personas incluso inocentes que no tienen nada que ver, ¿verdad? El régimen de excepción preocupa porque además de haber suspendido 4 libertades constitucionales, ¿cuál es el problema del régimen? Que cualquiera de nosotros, ustedes, cualquier persona se vuelve sospechosa sin prueba, ¿verdad? Y digamos, régimen tiene 2 características. Por un lado le ha dado seguridad a la población, ¿verdad? Pero por otro lado le ha dado un gran temor. Por eso mismo, porque se lo aplican a cualquier persona, se perdió, ¿verdad?, lo que es el principio de presunción de inocencia, etcétera, etcétera, el debido proceso, y ya todos conocemos, todas sabemos de qué es lo que está pasando. Entonces, consideramos que el régimen de excepción implica, dice, un proceso de involución democrática. Estamos caminando hacia atrás, no hacia adelante, ¿verdad? Y bajo el pretexto de que es para combatir a las maras, se ha eliminado las garantías del debido proceso. Es una de las cosas que preocupa más y que afortunadamente hay personas y organizaciones, ¿verdad?, como Socorro Jurídico que han podido salir de las fronteras de El Salvador, ir a denunciar, y otras que están por ahí. Entonces, la preocupación es este resultado. Cualquier persona podemos terminar encarcelada, ¿verdad? Eso es la mayor preocupación, porque no hay prueba y las pruebas van a venir después. Y eso de que se hacen las audiencias colectivas, no se individualiza, es una cuestión bien difícil. El despojo de tierras, que es un tema al que nosotros hemos abrazado, ¿verdad?, como federación, a través de apoyar la organización de las personas en lo que se llama MILPA, que está centrada en la lucha hoy por hoy allá en el oriente del país, ¿verdad? Y me gustaría aquí cederle un poquito la palabra al compañero, porque él está metido de lleno en ese. Pero aquí hay 3 cosas importantes. Se están arrebatando las tierras, hay asedio y criminalización de las personas que están defendiendo su pesca, su cosecha, su recolección, por defender los famosos megaproyectos que el gobierno está implementando, y no le importa lo que esté devastando la vida, la naturaleza. Por lo tanto, se están destruyendo los ecosistemas nativos, o sea, los que son originarios de este país, ¿verdad?, los cultivos y las fuentes de ingreso, y